Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este lunes 29 de junio y hoy celebramos los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Aquí tenemos las dos grandes columnas y las dos vertientes, los dos caminos de la iglesia, lo que Jesucristo ha traído al mundo. Por una parte, el aspecto bien dogmático, es decir, la fortaleza, confirmar en la fe, le dice a Pedro. Es la figura de Pedro y la característica esencial del aspecto que nosotros le llamamos así dogmático, ¿verdad? Es la certeza de la fe, Peñandella Güeroviá, el que nos da vértebras en nuestro caminar. Pero por otra parte está también San Pablo, y San Pablo es el carisma, es el anunciar, es la fuerza del espíritu, es la innovación continua, ¿verdad? Como huesos que no se pueden ya mover y se quedan paralíticos, sino que y esta es la figura de Pablo. Escuchamos esta primera lectura, queridos amigos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro, lo hizo levantar diciéndote: levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Y por ahí te la añades en duda, a ver, lleva lo que significa esta lucha, lo que significa, queridos amigos, no tener miedo y anunciar siempre a Jesucristo. Pero esto también tiene sus consecuencias, es decir, ojo más y cárcel. El antero de te oye popeteta ahí de ahí por ahí con la de Guerúa. ¿Por qué? Porque siempre el evangelio, queridos amigos, nos llama. Dice, es como esa espada que atraviesa el tuétano. Espada de 2 filos, quiere decir, queridos amigos, que esta es la causa por la que Pedro es encarcelado. Pero aniegue Guillete, aquí está la intervención de Dios. Todo aquello que quiere quitarnos y encadenar la palabra de Dios, nos dice, la palabra de Dios no puede permanecer encadenada. Y es ahí donde actúa Dios, el ángel del Señor que lo libera. Pero lo más importante es también obedecer. Levántate. Y esto es importante. Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Todo esto significa, queridos amigos, volver de nuevo a la lucha. Diga tú y la ya, pues talaña ne cangueu bebeina lleva. Sino que es la fuerza de Dios que nos tiene que entusiasmar. Este Pedro y canguea más lleva, que le negó incluso a Jesús. Sin embargo, ahora no tiene miedo de nada. Se levanta, se ciñe el cinturón y comienza siempre a predicar y a anunciar a Jesucristo. Que la intercesión de Pedro y Pablo nos anime a nosotros también para que seamos carismáticos, anunciadores de la palabra de Dios y sobre todo con una férrea fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.